Perfecto. Entonces vamos a empezar, ahí me quedó el ciclo 2020, pero bueno, la clase es la correcta. Vamos a ver la clase número 2. En esta clase vamos a ver conceptos de metalogénesis y petrogénesis de yacimientos minerales. Entonces vamos a definir 4 conceptos. El primero de ellos vamos a definir el concepto de metalogénesis. Metalogénesis es el estudio de la génesis de depósitos minerales y tiene énfasis en su relación espacio-tiempo con la petrografía regional, los rasgos tectónicos de la corteza terrestre, es decir, la geodinámica y geotectónica como introdujimos la semana pasada. Este término se usa para depósitos tanto metálicos como no metálicos, ya que el término metalogénesis proviene del griego metaleion, que significa mina. Muchas veces se lo confunde y se utilizaba en algunos artículos solamente para menas metálicas, pero se usa para los dos tipos de mena. Otro término importante es el término de metalotecto. Metalotecto es un término usado en los estudios metalogénicos para cualquier rasgo geológico, sea litológico, geoquímico, tectónico, estructural, que se considera que tiene influencia en la concentración de los elementos para formar depósitos minerales. En este sentido, el metalotecto va a ser un control de mena, pero sin la implicancia del valor económico. Por ejemplo, en un yacimiento de tipo skarn, ¿sí? Que es una roca que ustedes ya conocen, el metalotecto sería la roca calcárea en la cual se desarrolla el skarn, ¿sí? En este caso es un metalotecto de tipo litológico. Si nosotros tomamos un yacimiento de uranio que se aloja en areniscas, por ejemplo, el control puede ser litológico, es decir, se aloja en areniscas de tipo poroso, y geoquímico, ya que la mena precipita bajo condiciones reductoras. Si nosotros hablamos de las mineralizaciones de tipo betiforme, el metalotecto pueden ser las fallas que alojan la mineralización, es decir, en este sentido, las vetas. Otro concepto que vamos a ver aquí es el de época metalogénica. La época metalogénica es una unidad de tiempo geológico en la cual se desarrolla la depositación de las menas. Puede ser de una tipología o de varias tipologías. También puede ser que esté caracterizada por una asociación particular de depósitos minerales, por ejemplo, asociados al desarrollo de un determinado tipo de cuenca, de un determinado tipo de magmatismo. Muchas épocas metalogénicas pueden ser representadas dentro de un área reducida o provincia metalogénica. Entonces, vamos a definir lo que es una provincia metalogénica. La provincia metalogénica es un área que está caracterizada por una asociación particular de depósitos minerales o por uno o más tipos característicos de mineralización. Una provincia metalogénica en su territorio distintos yacimientos de distintas épocas metalogénicas. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. Si ustedes ven la imagen de la derecha, ven una parte del oeste de Sudamérica, ¿sí? Ahí tienen la convergencia de la placa de Nazca desde el oeste, y que es el arco andino, en la cual si nosotros vemos el corte que está en la figura C, vemos cómo subduce la placa oceánica por debajo de la corteza continental, cómo se desarrolla la cordillera occidental que está en Chile, la zona del altiplano y Puna para la Argentina, y la cordillera oriental. Hacia el antepaís tenemos todo lo que es el desarrollo de las cuencas de antepaís. Si nosotros vemos ahora en la figura B, donde dice cinturones metalogénicos, vemos que se desarrollan desde oeste a este cinturones metalogénicos de hierro, de cobre, de estaño, que es un poco la diferenciación geoquímica que veíamos en la clase pasada
con respecto a la zonación asociada al desarrollo del arco andino. También podemos ver que son del Oligoceno. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista del desarrollo del arco en el tiempo, vamos a encontrar también que dentro de la faja cuprífera, que es son dos fajas cupríferas, dos cinturones, uno de cobre, molibdeno, oro, que corresponde a los pórfidos, y uno de cobre, plomo, zinc y plata, que corresponde a depósitos de tipo hidrotermal betiforme. Entonces, los pórfidos son más jóvenes del lado chileno, es decir, comienza el magmatismo principalmente del lado chileno, y son más antiguos, perdón, del lado chileno y más jóvenes del lado argentino. Lo que está en gris, en la figura B, es la faja estañífera boliviana, es decir, son estos cinturones de estaño que comprende todos los cinturones, todos los yacimientos de la zona de Potosí y termina en la zona de Mina Pirquitas. Son mineralizaciones terciarias. Si nosotros vemos un mapa de Bolivia, también podemos ver que dentro de este país tenemos distintas fajas metalogénicas. Fíjense, en naranja está la faja estañífera, en color lila está la faja de arsénico, de oro y plata, y en la faja verde es una faja polimetálica de plomo, zinc, en la zona boliviana. La faja estañífera se continúa, como les decía, hasta la Argentina, hasta la zona de Pirquitas. Si nosotros vemos otros ejemplos, en la zona brasilera del estado de Minas Gerais, encontramos lo que se define como cuadrilátero ferrífero brasilero, que comprende distintas minas de hierro de origen arqueano y proterozoico. Una de ellas es la mina de Itabirito. Estos yacimientos de hierro son explotados, algunos de ellos desde hace muchos años, y si ustedes recuerdan las noticias de hace un par de años, algunas de estas minas son las que sufrieron ruptura de los diques de cola. Para dar ejemplos en la Argentina, ven la imagen de la derecha, en la cual se pueden diferenciar en la zona de sierras pampeanas. Veamos primero las regiones. Desde el norte hacia el sur tienen definida la zona de la Puna, cuya terminación austral se encuentra en la zona de Catamarca. En la zona occidental la precordillera y las sierras pampeanas occidentales, el sistema de Famatina, y lo que encontramos, si el mapa seguiría hacia el sur, si se fijan en el mapa de la Argentina, son las sierras pampeanas del norte de Córdoba, sierras pampeanas de Córdoba y sierras pampeanas de San Luis. Dentro de todo el ambiente de sierras pampeanas, nosotros encontramos que la geología principalmente está dominada por rocas intrusivas de tipo granítico, asociada con campos de pegmatitas. En toda esta zona se definen, digamos, tres tipos de magmatismo. Magmatismo de tipo S, que es lo marcado en naranja, son magmas derivados de fusión de corteza continental, ¿sí? De sedimento principalmente, por eso son magmas de tipo S, ricos en aluminio. Hay un magmatismo de tipo I, que es lo que está marcado en rojo, que es ígneo, ¿sí? Es fusión de corteza y puede ser parte del manto. Y TTG, que son trongemitas, que es un magmatismo especial, particular, que es prácticamente compuesto por un 90% de plagioclase. Dentro de este ambiente de sierras pampeanas se diferencian, se define todo un cinturón pegmatítico o una provincia pegmatítica pampeana, tal cual la define Galinsky, y en esa provincia pegmatítica vamos a encontrar distintos tipos de pegmatitas, principalmente asociada al tipo de magmatismo en la zona. Entonces, en la zona celeste, que tienen aquí, donde se desarrolla el magmatismo de tipo S, encontramos pegmatitas de tipo
moscovita andalusita, es decir, ricas en aluminio, que se condice con el tipo de magmatismo, algunas pegmatitas ricas en berilo, y en la zona de granitos de tipo I encontramos pegmatitas de berilo y pegmatitas de niobio y tantal. Si nosotros volvemos a recordar el diagrama geoquímico que vimos en la clase pasada, podemos definir 8 modelos metalogénicos, ¿sí? Ya pasando a la parte de metalogénesis. Algunos definidos, disculpen chicos, algunos definidos para el ciclo exógeno y otros para el ciclo endógeno. Entonces, estos dos términos, exógeno y endógeno, se definen en función de la posición dentro del ciclo geoquímico, ¿sí? Si estamos en ambiente superficial o en ambiente endógeno. Los 8 modelos metalogénicos entonces se definen en función, uno, de la posición dentro del ciclo geoquímico, es decir, endógeno o exógeno, y según 3 conceptos principales que son el espacial, el temporal y el genético. Entonces, vimos el aspecto espacial, es decir, endógeno o exógeno, según la relación con los materiales encajantes y la relación temporal, los yacimientos entonces pueden ser singenéticos o epigenéticos, es decir, formados. Singenéticos significa junto con la roca encajante, ¿sí? Por ejemplo, un yacimiento de precipitación química de tipo evaporítico, de tipo hierro sedimentario. Y epigenético significa que el yacimiento se desarrolla con posterioridad a la roca de caja. Básicamente, los yacimientos de tipo betiforme, ¿sí? Que se encajan en rocas, puede ser metamórficas, rocas sedimentarias, etc. Según con la relación de los materiales encajantes y la génesis, es decir, el origen de los fluidos, pueden ser idiogenéticos relacionados a la roca encajante o xenogenéticos totalmente diferentes a las rocas encajantes. Entonces, para dar algunos ejemplos, para un yacimiento de ambiente hipergénico, es decir, exógeno, que sea singenético e idiogenético, es decir, en ambiente exógeno se forma junto con la roca que lo aloja y el fluido o la génesis se relaciona con la roca de caja, tenemos los yacimientos de tipo placer. Para un yacimiento que sea endógeno o hipogenético, que sea formado con posterioridad a la roca de caja, es decir, epigenético, y que los fluidos no estén vinculados a la roca de caja, es decir, xenogenéticos, podemos citar las vetas terciarias en cajas paleozoicas, como tenemos algunas aquí en la punta. Entonces, para los casos que estábamos viendo, el primer modelo, hiper, sin e idiogenético, fíjense el esquema, es un yacimiento, es un esquema para placeres, ¿sí? Lo que ustedes ven es digamos, la trayectoria que desarrolla un río con afluentes, con zonas de conos aluviales. El río se desplaza de derecha a izquierda, tienen distintos saltos, como cascadas, como rugosidades en el lecho, zonas de meandros, y lo que ven en puntos amarillos son los lugares dentro de este sistema fluvial en los cuales se depositan estos minerales de placer, que pueden ser oro, diamantes, minerales del grupo de platino, etc. En el caso de yacimientos que están en ambiente hipergénico, que se forman posterior a la roca de caja, pero relacionados con ella, se definen el modelo hiper-epi-idiogenético, y como ejemplo podemos mencionar las zonas de enriquecimiento supergénico. Estas zonas se desarrollan a partir de un yacimiento, por ejemplo, de cobre, afectado por procesos de tipo supergénicos, oscilación de los niveles freáticos, en los cuales se produce un cambio químico y mineralógico de los minerales de cobre primario, generando oxidados de cobre, es decir,
malaquitas, azuritas, en algunos casos crisocola, y se genera a partir de una beta, por ejemplo, que tiene mineralización de calcopirita, que es el protomineral o la protomena. A partir de los procesos supergénicos se va a poder reconocer una zona de alteración, una zona de enriquecimiento y finalmente hacia abajo la zona primaria sin afectar. Si nosotros vemos el esquema de la derecha, ya que está puesto en la figura, vemos cómo en la zona de enriquecimiento secundario, es decir, la zona de concentrados de oxidados de cobre, también puede haber cuprita, calcosina secundaria, el porcentaje o ley de cobre es mucho mayor que en la vena primaria. Entonces, estos dos modelos son de ambiente hipergénico. El tercer modelo es de ambiente hipergénico, es singenético, es decir, se forma junto con la roca que lo aloja, pero el fluido o la génesis comprende, lo ubica dentro de los senos genéticos. En este caso podemos citar las salmueras que se alojan en los salares, salmueras enriquecidas en litio y potasio, que se desarrollan en ambiente hipergénico, se alojan junto con los sedimentos dentro de la cuenca, pero el fluido puede ser de origen senogenético, por ejemplo, de fuentes termales o migración y lixiviación de las rocas de caja circundantes. Entonces lo ubica dentro de los senos genéticos. Para el caso de los hipergénicos, epigenéticos y senogenéticos, podemos citar el desarrollo de vetas supergénicas. ¿Cómo se desarrollan estos yacimientos? Se desarrollan en ambiente exógeno, ¿sí? Son posteriores a la roca de caja y el fluido puede ser incorporado a partir de un fluido meteórico que lixivia parte de la roca mineralizada, generando una migración de minerales y alteración también de tipo hidrotermal, en este caso una argílica avanzada, ya la van a ver en la práctica, sino desarrolla principalmente alunita y cuarzo, que se puede alojar en vetas de tipo supergénico, porque están en ambiente exógeno, y constituyen un modelo hiper, epi y senogenético. El modelo 5 comprende yacimientos de tipo endógeno, ¿sí? Son los tipos hipocin e idiogenéticos, es decir, se forman en ambiente endógeno junto con la roca de caja y con un fluido o una génesis que está vinculada a la roca de caja. Para este caso podemos citar las vetas epitermales que se alojan en vulcanitas jurásicas de la zona de Cerro Vanguardia. Este yacimiento se desarrolla a partir del magmatismo jurásico con fluidos que están vinculados al proceso magmático. Entonces, por eso son sin e idiogenéticos. Para el caso de vetas que son epitermales, epigenéticas, es decir, formadas con posterioridad a la roca de caja, podemos citar las vetas epitermales de la mina Navidad. Ambas, Cerro Vanguardia y mina Navidad, están en la Patagonia. En este caso son hipogenéticas, epigenéticas e idiogenéticas. Si bien el fluido está relacionado genéticamente a la roca de caja, se forman con posterioridad a ella, muestran relaciones de corte claras, siendo de tipo epigenéticas. Para el caso de los hipocinicogenéticos, podemos mencionar los yacimientos de uranio en areniscas. Lo que ven en la figura de la derecha es una zona, primero veamos las zonas, la roca que está por encima y por debajo, son rocas impermeables o semipermeables, y lo que está en verde es un nivel poroso de areniscas en las cuales ha circulado un fluido enriquecido en uranio, permitiendo la precipitación en las zonas que están punteadas y coloradas, y hasta las zonas rojizas, generando la mineralización de uranio. Son de ambiente hipogenético, es decir, endógeno, singenéticos porque se forman durante el proceso
de formación, de circulación de fluidos, y xenogenéticos porque el fluido no corresponde a la zona, a la roca de caja, ¿sí? A la roca encajante. Es decir, no son fluidos cognatos, sino que son fluidos provenientes a veces de la circulación meteórica o de otro origen que están lixiviando el uranio de las rocas circundantes. Para el modelo 8, que es el último, este modelo considera los yacimientos de tipo hipogenéticos, epigenéticos y xenogenéticos. Es decir, son endógenos, se forman posterior a la roca de caja y el fluido no tiene relación con la roca de caja. Clásicamente las vetas terciarias que se alojan en rocas paleozoicas como las de Mina Pyrgita. Hasta aquí estamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a ver... Sí. Perdón, ¿podría dar un ejemplo de yacimiento de uranio en areniscas? ¿De uranio en? En areniscas. Yacimientos de uranio en areniscas. Tenemos los yacimientos de aquí, el Tonco Amblayo. Esos yacimientos están en areniscas y asociados a pelitas grises. ¿Sí? Son yacimientos, se les denomina de tipo roll-front por la morfología del frente, o directamente uranio en areniscas. También principalmente se lo caracteriza como un depósito de oro con uranio, que son los yacimientos de Witwatersrand, que están en conglomerados y areniscas. Hay otros yacimientos en la Argentina, o algunos son asociados también a rocas calcáreas, que es toda la zona de Catamarca, de las rocas carboníferas de Catamarca. Ahí también alojan una mineralización de uranio asociada principalmente a los niveles calcáreos. Luego tienen yacimientos de uranio en rocas piroclásticas, que son los yacimientos de Mendoza, toda la zona de Sierra Pintada. Y otros de uranio en arenisca son los yacimientos que están en la Patagonia, creo que son Cerro Solo y otros distritos más, que también esos son jurásicos. Después tienen toda la parte de uranio ya para el ciclo endógeno de las granitos y pegmatitas de Córdoba y San Luis. Bien, ¿continuamos? Sí, profe, gracias. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que ya definimos lo que es una época metalogénica, vamos a definir las épocas metalogénicas del noroeste argentino. Como bibliografía que les va a quedar a ustedes para completar, si ustedes toman el libro de recursos minerales de la provincia